Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 13 de febrero del año 2025. Quienes integran la mesa: Ana Laura Pérez, Gabriel Matsarovich, Pablo Díaz y Raúl Coe. Cambiamos de tema. En los últimos meses es habitual que se informe, que informemos sobre nuevas estafas. Algunas de ellas de montos enormes y otras de tipo, digamos, individual. Muchas son del tipo cuento del tío. Se dan por llamadas telefónicas, por WhatsApp. Están también los engaños por mail, algunos muy sofisticados. Y apunta en cantidad de ocasiones a personas mayores. Aunque no solo, pero terminan siendo en numerosas ocasiones este tipo de personas las que padecen, las que se enfrentan con estas situaciones. Y todo indica que la inteligencia artificial, con la capacidad para hasta copiar la voz o los rostros de los seres queridos, va a ir complicando más todavía ese panorama. Pero después están las otras, las estafas millonarias, que tienen que ver, por ejemplo, con inversiones. Los casos más recientes ocurrieron en el rubro de los fondos ganaderos, con Conexión Ganadera a la cabeza, con una pérdida aparente de 250 millones de dólares entre más de 4.000 ahorristas inversores. Es un asunto del que casi todos los días aparecen noticias, algunas realmente sorprendentes. Antes estuvo otro caso, que sigue en desarrollo, el del ex rugbyer Gonzalo Campomar, que prometía inversiones en activos digitales con criptomonedas y acumuló deudas por 65 millones de dólares hasta el punto que debió irse del país. Y el espectro no queda ahí. En 2022, hace muy poco, la corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios, propiedad de Sarah Goldring, anunció pérdidas por 100 millones de dólares que afectaron a unos 400 inversores. En fin, a partir de este repaso, que está lejos de ser completo, que está lejos de abarcarlo todo, les pregunto, con esta racha así casi permanente de estafas, ¿no se va erosionando la confianza de unos en otros? Esta avalancha de este tipo de delitos nos está llevando a una sociedad donde nadie confíe en nadie. Pero bueno, son preguntas que se me ocurren a mí, ustedes pueden tener otros ángulos. ¿Qué dicen de esta serie? ¿Qué dicen de esto que hemos estado viendo en los últimos años? ¿Arrancás tú, Raúl, para que no pase como la vez pasada, que quedaste al final? Bueno, cómo no. Yo creo que tal vez la sumatoria de estafas del último periodo ha sido intensa, ha sido enorme a nivel de montos involucrados, y creo que construye esta percepción de que la sociedad está entrando en una espiral que pide más desconfianza, Hay como un repliegue defensivo en la actitud. Pero yo quiero quebrar una lanza, o muchas lanzas, por el concepto de la confianza social, porque no es un concepto nada abstracto la confianza social, sino que me parece que hace muchísimo a la calidad de vida de la gente. Nosotros vivimos aquí en el este del país. Ustedes saben que además somos zona turística y recibimos gente de todas partes. Mucha gente de la Argentina, un país en el cual los escudos de defensa ya están muy arriba, están al máximo, la perilla de la desconfianza ya giró. Y una de las cosas que más disfrutan y que hace a la calidad de vida de quienes visitan o quienes se radican es justamente recuperar la confianza social. Entonces creo que es un valor patrimonial que Uruguay lo tiene que cuidar mucho, pese a este tipo de macana enorme que estamos teniendo, que hemos tenido estos últimos años. Porque yo creo que además, cuando la confianza está firme, la confianza no flaquea, no es necesario invertir tanto ni en vigilancias ni en burocracias de castigo. Los países que sostienen un sistema de confianza firme, y lo hemos visto recorriendo el mundo, países en los cuales no es necesario fiscalizar la compra de boletos, no es necesario cerrar las puertas de las casas, es decir, donde la confianza todavía está más activa, la calidad de vida es más alta, y son lugares a donde el turismo quiere ir. Son lugares en los cuales la calidad de vida es mejor, la gente vive más años. Entonces,
Uno me dirá, bueno, pero desde la ingenuidad es muy fácil, es muy difícil cuando el crimen golpea tu puerta. Y obvio que comprendo ese punto de vista. No obstante, lo cual yo creo que en nuestro metro cuadrado, entre comillas, en nuestro pequeño espacio de convivencia, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestro mundo de relaciones, sí podemos hacer cosas que alimenten la confianza. Y creo que de la mano de eso ya hacemos que nuestro pequeño grupito navegue un territorio más amigable, y creo que hay como escalas. Una cosa son las grandes estafas de las cuales se ocupan los medios de comunicación, tienen obviamente la trascendencia que tienen, han perjudicado a un montón de gente, pero invito a que no nos contamine la existencia diaria de lo que es la microconfianza. Tal vez todos hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas que alguien nos defraudó. En algún aspecto, un amigo, un socio, una pareja, alguien nos defraudó. Pero bueno, estadísticamente, rara vez 10 de 10 te fallan. ¿Qué dicen los demás? Han estado mirando el bosque de las estafas con toda su variedad. Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Raúl, pero hay que diferenciar entre la defraudación como persona, el tema de vínculos personales y a veces familiares o de amistad, que te puede defraudar una persona porque te traiciona o se comporta de una forma que vos pensabas que te iba a apoyar y el tipo se borran o no te da un respaldo o mil cosas de relacionamiento interpersonal, de lo que eso también la confianza desde el punto de vista financiero, económico, que es lo que ha pasado en el último momento. Yo creo que también yo capaz que un poco de formación profesional, cuando hablo de poner plata en algún lado o lo que sea, siempre digo, bueno, ¿y cuál es la garantía? O sea, y hoy en día lo que estaba pasando en todas grandes estafas que existieron, es que la gente hacía una especie de acto de fe en la persona que le daba el dinero. En todos estos casos, porque la garantía que existía era un papelito que vos confiabas que esa persona, ese papelito, lo estaba agarrando y lo estaba llevando a la práctica lo que te decía en ese papelito. Pero yo no tenía una garantía real. Cuando la persona invertía, por ejemplo, en conexión ganadera, en estos términos ganaderos, ponía plata para invertir en ganado, no era en uno de los contratos, no era dueño del ganado, pero vos confiabas en que en esa gente iba a invertir el dinero y que te iba a dar una rentabilidad. Lo mismo pasa, y voy a hacer sin nombrar a nadie, cuando uno compra un apartamento en un pozo, el famoso compro apartamento en pozo, es un acto de fe en la constructora. Porque si yo pago una gran parte del dinero, estoy comprando aire, porque no se construyó al principio. Pero yo hago un acto de fe que esa constructora tiene determinada trayectoria y tiene determinado prestigio en la sociedad y en la historia, que confío que lo va a hacer. Bueno, entonces, acabas de mencionar un rubro en el que también hubo estafa, entre comillas, sí, ¿no? Claro. Balsa de Asociados, un desarrorlo inmobiliario, en ese caso no de edificio de apartamentos, está bien, no de edificio, pero de un barrio privado, ¿no? Entonces, pero era pozo. Era un pozo, era un acto de fe, porque te voy a hacer un acto de fe en esa persona que te está vendiendo. Bueno, yo creo que esto que ha pasado, y sí genera cierta debilidad en ese tipo de proyectos, porque la gente dice, pero había proyectos que eran enormes, que tenían terrible prestigio, hacían una gran difusión pública, hacían eventos que decían, estos eran sólidos, y de repente se cayeron como castillo de naipes. Entonces, que se erosiona la confiabilidad en ese tipo de inversiones donde no existe una garantía real, y yo creo que sí. Y yo creo que sí, cada vez más. Y a mí si alguien me pregunta, ¿invertís en un pozo? Y te voy a decir, la verdad no, hoy no. Más allá y no puedo atacar a nadie en particular. Justamente, Pablo, que no permee una cosa a la otra. ¿Cómo, perdón? ¿Qué? Perdona que te interrumpí, pero te quería hacer una pequeña aclaración en ese sentido. Yo comparto lo que tú estás diciendo. Lo que pido a la sociedad en un medio como En Perspectiva es que no se nos contamine. Es decir, que la desconfianza, o llamémosle más que desconfianza, precauciones jurídicas razonables que sugerimos que haya ante los eventos significativos que implican inversiones, montos financieros, etcétera, que eso se sostenga y se active hasta aún más, que haya más educación financiera, pero que no se nos contamine, que no se nos pinche la confianza de pequeña escala. A eso es a lo que yo digo. Dice Agustín, uno de los oyentes, las estafas se combaten con información. Y bueno, algunos de estos casos que se han visto últimamente son síntomas de falta de educación financiera que hay en Uruguay. Y se pone a sí mismo como ejemplo, dice, tengo 33 años, una carrera,
y confieso, no sé qué es un fideicomiso, así que mirá si voy a saber si las tasas habituales de retorno de la inversión son las adecuadas o son demasiado altas. Se coloca a sí mismo en cuanto a su, entre comillas, ignorancia, ¿no? Yo creo que sí, que la información es muy importante, que Uruguay no tiene la educación financiera adecuada. Para mí ha sido una obsesión ese tema. Mi papá es contador y me regaló Economía para no economistas, recomiendo, está agotado, pero está en PDF, se descarga, lo mejor que te pasó en la vida, también está explicado lo que es un fideicomiso, lo recomiendo al oyente, y me cambió la vida, ¿no? O sea, porque todas las decisiones de la... Ahora, dicho esto, yo creo que estas cosas ponen sobre la mesa algunas cuestiones, y voy a mezclar lo que dice Pablo con lo que decía Raúl. Tenemos una idea equivocada del nivel de racionalidad con el que tomamos las decisiones. O sea, es muy importante la información, pero igual vamos a tomar decisiones de forma muy irracional. Y esto que parece dos cosas separadas, lo que decía Raúl de lo que decía Pablo, en realidad son lo mismo. Cuando uno observa quiénes, o sea, algunas características o quiénes son algunos de los inversores, por ejemplo, de Conexión Ganadera, o si uno conoce casos del caso de Balsa, o el caso de Campomar, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra clústeres de familias y amigos que se fueron recomendando entre sí la inversión. Muchas veces el que te metió adentro de una cosa así, te metió adentro sin saber que te estaba metiendo, y ahora hay toda una situación de culpa. Pero lo que quiero decir es, tú te metes en esto porque tenés un amigo o un pariente que te dice que es lo mejor que te pasó en la vida, que hace 5 años que le pagan, que esto funciona. Entonces esa idea que tenemos entonces te bajan las barreras de información muchas veces, aún sabiendo eso baja la barrera. Incluso esa misma bajada de barrera se puede dar por otros fenómenos que emparentan estas cosas enormes con cuentos del tío más pequeño, por ejemplo, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿cómo conectabas unos casos con otros? Claro, porque por ejemplo, la otra manera de bajarte las barreras como de las luces de alarma que se te prenden es la velocidad. Yo vivo en una cooperativa de exfuncionarios del Banco Hipotecario que tiene 50 años, cuya población general son los que fundaron la cooperativa. Hay 56 apartamentos. Lo que quiero decir con esto es, vivo en una comunidad de gente grande. Muchos de mis vecinos son señoras, por una cuestión demográfica. Hay señores también, les mando un abrazo grande porque es muy lindo vivir ahí. Pero en los grupos, si hay algo que podría atestiguar es la cantidad en los grupos de WhatsApp de la cooperativa, una de las cosas que más circula son advertencias por estafas del cuento del tío permanentes. Entonces, ahí hay las dos cosas, ¿no? Esta cuestión de la pérdida de la confianza, pero también la construcción de una red que te cuide y te protege, donde el resto te dice, ojo, que están tocando timbre, ojo, que están mandando esto, ojo, y también la mezcla generacional, que me parece que protege, porque también hay todo un territorio en lo que tiene que ver con las cuestiones electrónicas, que tiene que ver con lo que se llama, digamos, cierta crisis del principio de autoridad. O sea, en ciertas generaciones yo entiendo que si a mí me llega un mail, yo no tengo tan claro que cualquiera puede hacer un mail. O que si la URL parece que dice el nombre de un banco, en realidad tengo que mirar la URL completa y voy a ver que no está el nombre del banco ahí. Yo estoy a punto de caer. Hay un montón de gente. ¿Sí? Que ha caído. A punto. La otra vez hablábamos, y ya lo nombré 2 veces, pero le mando un beso a mi papá, que tiene enorme capacidad tecnológica para la edad que tiene, o sea, no es promedio, y la otra vez casi cae, porque las circunstancias se dieron para que cayera en una específica, porque estaba distraído, porque estaba en una situación particular. Eso. Entonces, las barreras de entrada muchas veces bajan y eso no es casualidad, eso está hecho por gusto. Que yo te llame a las 3 de la mañana y te diga que soy tu hijo y estoy secuestrado y que si no giras plata, no es casualidad, es porque en esa situación tú a las 3 de la mañana no tenés a quién tocarle timbre, o crees que no, tenés miedo, te asustás y no respirás hondo y decís, ¿esta es la voz de mi hijo? O mi hijo me está... O corto y llamo, o un montón de otras cosas. Entonces yo creo que tiene que ver también no solo con la confianza entre nosotros, sino con redes de protección, con apelar a otros, con un montón de otras cosas. Y no habló Gabriel. Ahora te escuchamos, así vamos voy a redondeando. de ser breve por todo. Yo, primero, me parece que hay situaciones distintas. Sí, claramente son claramente un espectro de casos distintos. Porque además hay
nosotros tenemos que abordar, tú lo has abordado con mucha seriedad, Emiliano, acá en el programa, todo el tema de conexión ganadera, y a esta altura yo creo que llamarle fondo ganadero es generoso, ¿no? Porque parece que era cualquier cosa menos un fondo ganadero. Y no se dio cuenta nadie de los que advertían de todo, y no eran los controles del Estado, sino de nadie, en términos de la cuestión. En el caso de Balsa es lo mismo. Balsa era un empresario súper exitoso, un crack, un genio, un cheto, como dicen ahora, que te ofrecía mansiones espectaculares, con sauna y con piscina, y no tenía nada. Es un chanta, ¿no? Es un chanta con glamour. Entonces, yo estaba buscando, porque me parece, hay educación financiera y hay paradigma de éxito en la sociedad también. Bueno, en muchos casos está el tema de la plata fácil también, ¿no? Yo creo que el peso en el mundo en general, y en Uruguay también, como parte del mundo, del tema de la especulación financiera y de la oferta loca por ganar plata de cualquier manera y rápida. Eso es lo que acabo de decir, y rápida. Sí, claro, y eso que se plantea, velocidad. Claro, y eso que se plantea porque, por ejemplo, el derrumbe del gurú yo nunca sé decir el nombre, de la criptomoneda, que le hacían hacer conferencias en el mundo entero sobre el marco del emprendedor, y jodió a media humanidad en miles de millones de dólares, y lo llevaban a todos, a las universidades de Estados Unidos, así yo soy un emprendedor, y era el modelo que los jóvenes tenían que seguir, y era un jodedor desde el primer momento, ¿no? Pero yo busqué porque, ¿sabes, Emiliano? Mirá, John Kenneth Galbraith es uno de los economistas más importantes de la historia, canadiense, y él hizo un libro, El crack del 29, sobre la crisis primaria, y él ahí pone un ejemplo que yo no me olvidé más, así como aquella le dijo su papá que leyera ese libro de economía. A mí me mató de leerlo y entenderlo. Era, en aquel entonces, en el 29, en Florida, a que le hablaba de la inversión en pozo, había un emprendimiento inmobiliario en el que vendieron los terrenos, los apartamentos, el seguro sobre los terrenos, el seguro sobre los apartamentos y deudas hipotecarias, y cuando fueron, lo único que había era un pantano. Nadie puso nada nunca, ¿no? Entonces, el modelo de eso tiene que ver, me parece a mí también, con un planteo de que debemos discutir el tema del peso de la especulación financiera, de cómo invertir, de qué querés ser, de qué modelos promovés, porque tiene que ver con todo eso. Y termino con esto. Como decían Ana Laura y decía Pablo y decías tú, Emiliano, el tema de la tecnología ha multiplicado infinitamente la posibilidad de estafa. Uno de los grandes temas, sé que no nos va a dar el tiempo, es, por ejemplo, la infinita posibilidad de apostar que hay en todos lados a partir del celular mismo. Ya ni siquiera necesitas meterte en una compu ni ir a un lugar. Y entonces, realmente hay un problema serio que tenemos para adelante. No lo tiene solo Uruguay, ¿no? Pero nosotros lo tenemos. Que antes existía, pero que las redes y la tecnología le ha dado globalidad, porque por ejemplo, hay cuentos del tío que son globales, ¿no? Como el del señor que tiene una plata trabada en Kenia, Tanzania, o donde sea. Es impresionante cómo esos correos electrónicos siguen funcionando. Pero eso le ha dado globalidad. Hay otros también, bueno, se han usado figuras públicas uruguayas, y eso es una cosa que, por ejemplo, nosotros la hemos rastreado porque ha involucrado, por ejemplo, al diario donde yo trabajo. Entonces lo hemos investigado, y es lo mismo que se hace con otro famoso en Argentina, con otro famoso en Chile. Entonces es el mismo, sí, acá, por ejemplo, tuvimos que ver que pedían en nombre de Óscar Andrade plata. Por ejemplo, María Inés Ovaldía le pasó. Entonces, con esto termino. Hay un tema de escala y un tema de globalidad que aportó la tecnología, una cosa que ya existía y lo aumentó enorme. Hoy decía más temprano Emiliano, y lo van a hablar más tarde, el tema de la inteligencia artificial. Ha sido todo un tema, claro, ahora venimos generando productos, videos. Hay uno, por ejemplo, que yo vi donde aparece Henry Cohen prometiendo que hay un producto médico que es maravilloso, y no es él, está fabricado, y una persona que está medio preparada se da cuenta que no es él, pero no todo el mundo. Entonces creo que también eso ha generado, porque no todo el mundo, cuando hablamos de educación financiera, es educación financiera y lo que se llama media literacy también. O sea, educación en
cómo darte cuenta que ciertas cosas de los entornos digitales son falsas o verdaderas, que nos parece a algunos que es obvio, porque estamos más acostumbrados o más alfabetizados, pero no lo es. Y eso también complejiza enormemente todo esto. Sí. ¿Sí? Dale. Un tema, si hay que desconfiar o no hay que desconfiar. A ver, delincuentes existieron siempre. Claro. Y lo que hay hoy en día es que hay muchas más herramientas de lo que existían antes tecnológicas porque avanzó el mundo. Entonces, si hay que desconfiar, y la verdad, si a mí me dicen en la parte financiera, cuando uno va a invertir, hay que desconfiar siempre. Que me aseguren que eso que están diciendo es confiable. Porque si no, esto sigue pasando. Fue ya el tiempo de la tertulia. Espacio para telegramas no va a quedar hoy, pero Gabriel, ¿tú querías mencionar algo? A ver. Yo solamente destacar el preacuerdo que se alcanzó en Yasaki, es un tema que se ha discutido mucho, que involucra a 1.200 familias, en la que tuvo mucho que ver la UNRWA, bueno, también las intendencias de Colonia y de Canelones. Y es un acuerdo que implica para los trabajadores una indemnización mayor, el compromiso de un seguro de paro, el compromiso de formación profesional, el compromiso de búsqueda tanto del gobierno actual como del gobierno entrante de salidas. Y bueno, fue un conflicto muy sacrificado sobre el que se dijeron muchas cosas y en el que finalmente la empresa terminó diciendo que era un problema de rentabilidad y no de conflictividad, que como todos sabíamos, por lo cual se iba. ¿Algún otro telegrama breve, efectivamente? No. Pablo. Raúl. Feliz San Valentín para todos los que sientan que corresponde. Claro, se viene mañana. Romeo Santos, un solo corazón. ¿Cómo? No. Un romántico le dijo. Claro. Le dijo romántico a Raúl. No, pero les tiro una postilla que me quedó muy colgada del asunto de la desconfianza, porque lo viví un poco. Los años que yo vivía en Argentina vi crecer una semilla de desconfianza. Cuando empieza la gente a desconfiar de todo, también empieza a desconfiar de las instituciones. Y de la mano de eso, gobernar se le vuelve imposible a cualquier partido. No desconfiemos malamente, hace muy mal. Raúl Coe, Pablo Díaz y Gabriel Mazarovich, a Ana Laura Pérez, gracias a los cuatro y hasta la próxima tertulia. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos reencontramos.